¿ya? Plantea que una serie de principios, ¿ya?, que se deben aplicar a la vida, en sociedad, ¿ya? También se deben aplicar en el ámbito político, en el ámbito económico. Entonces, el liberalismo nos permite eso, ¿ya? Y esta surgió en el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX, ¿ya? Lo mismo que las ideas republicanas, ¿ya? Conjuntamente se aplicaron y comenzaron a difundirse por toda Europa y posteriormente en América, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con el siglo XIX. Eh, lo que pasaba en Europa en el siglo XVIII, siglo XIX, es que había una sociedad, una división en la sociedad, ¿ya? Teníamos, por un lado, a los privilegiados, que era la nobleza, que gobernaba junto al rey, y los no privilegiados, que era el resto de la población, podríamos llamarla el pueblo, ¿ya? Entonces, dentro de los grupos no privilegiados había un grupo de personas que tenía hartas riquezas, ¿ya?, que era la burguesía. La burguesía es un grupo social que concentra los medios de producción, ¿ya? Entonces, ellos aspiraban a ser igual que la nobleza y a tener poder político. Por lo tanto, con el sistema que estaba establecido, en donde había un absolutismo monárquico, en Europa sobre todo, no podían ellos gobernar y tampoco podían ser privilegiados. Ellos podían tener la riqueza o podían ser los más ricos del mundo, pero como no eran parte de la nobleza, eran no privilegiados, por lo tanto eran como cualquier otro campesino, como cualquier otro artesano, ¿ya? Entonces no tenían derecho a participar en las decisiones de cada país, por lo menos en Europa. Entonces la burguesía dijo, oye, cambiemos las cosas, ¿ya? Entonces la burguesía empezó a apoyar la difusión de las ideas liberales, ¿ya? Porque les beneficiaba bastante. Y también las ideas republicanas, ¿ya? El liberalismo, como les decía, es una doctrina política, es una doctrina social y económica, ¿ya? Es una creencia. Entonces, dentro de sus principios, por ejemplo, podemos encontrar la idea de libertad, ¿ya?, del respeto a las libertades, las ideas de igualdad, por ejemplo, que no hayan privilegios en las personas, sino que haya igualdad ante la ley, ¿ya?, que haya soberanía popular, ¿ya? La soberanía popular significa que el poder recae no en el rey, sino eh, en el pueblo, ¿ya? Soberanía popular entonces significa poder del pueblo. ¿Cómo nosotros hacemos valer nuestro poder? A través de el voto, ¿ya? Nosotros a través del voto elegimos a los representantes, ¿ya? Por eso es importante la soberanía popular. También el liberalismo plantea que debe existir una constitución, ¿ya?, la cual limite el poder de los gobernantes y nos permita a nosotros, los gobernados, tener el control de el funcionamiento de un país, ¿ya? También es importante una constitución porque además de limitar el poder, ¿ya?, organiza los poderes del Estado y también contiene nuestros derechos fundamentales, ¿ya?, nuestros deberes y derechos. Entonces, de ahí que sea importante para todos los países, ¿ya?, y para nosotros, una constitución, ¿ya? De hecho, la mayor parte de los países en el mundo cuenta con una constitución, ¿ya? Entonces, otro elemento clave también que tiene el liberalismo, ¿ya?, y que es una idea de las repúblicas, es una idea republicana, es la separación de poderes del Estado, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de la separación de poderes del Estado o en Se cuánto está escucha dividido? ¿En cuántos poderes está en dividido tres: el Estado? En tres, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos tres poderes? legislativo, judicial. El Bien. ejecutivo. Y ejecutivo, muy bien, ¿ya? Se divide en tres, los Ah, que mencionaron anteriormente, que era judicial, ¿ya? Lo vamos a ir anotando en el chat. Judicial, ¿ya?, en donde están los tribunales de justicia. Ejecutivo, ¿ya?, donde está el presidente o la administración del Estado, que es el presidente, los ministros, ¿ya?, los intendentes, los alcaldes, por ejemplo, ¿ya? Y finalmente está el poder legislativo, como dijeron sus compañeros, que es el Congreso, ¿ya?, donde se hacen las leyes, ¿ya?, donde se promulgan leyes. Ahí nosotros encontramos a senadores y diputados, ¿ya? Entonces, esos son los principios claves
del liberalismo y que permiten que muchos países hoy día funcionen porque esas ideas se aplicaron en el siglo XIX, no solo en Europa, sino en América Latina y América del Norte. ¿Ya? Entonces, frente a ello, ¿ya? El siglo XIX fue decisivo para este movimiento de liberación, ¿ya? Movimiento liberal que empezó a profesar que los países debían gobernarse en torno a estos principios, ¿ya? Y a organizarse en torno a estos principios. Por lo tanto, en muchos países la gente empezó a tomar conciencia de su rol como ciudadano, ¿ya? Ya, sobre todo en Europa, no querían ser súbditos, sino que querían ser ciudadanos, ¿ya? Entonces surgieron muchos movimientos nacionalistas que defendían, ¿ya?, el liberalismo y que defendían las ideas republicanas, ¿ya? ¿Qué es la república, chiquillos? ¿Ya? Cuando hablamos de ideas republicanas estamos hablando de república. Cuando yo les digo la República de Chile, ¿qué significa eso? ¿Ya? Porque antes existían las monarquías. ¿Quién gobernaba en una monarquía? ¿O quién gobierna una Monarca, monarquía? un rey. El rey, ¿no es cierto? El Muy rey. bien, Bárbara. ¿Y quién El gobierna en una gobierno, república? Por ejemplo, la República de presidente. El Chile. presidente. Presidente. Muy bien. ¿Pero solo gobierna el presidente o también hay otras autoridades? No, Otras autoridades, Muy bien, ¿no es Allá cierto? está. sí. Hay hartas autoridades, sobre todo en el Congreso. Entonces, eso significa, chiquillos, que en una república nosotros elegimos representantes. La república, entonces, es un sistema de gobierno en donde las autoridades son elegidas por las personas, por los habitantes o por los ciudadanos. Por ¿Ya? democracia. Claro, po. De hecho, la república funciona súper bien con una democracia, ¿ya? Pero hay monarquías, por ejemplo, el Reino Unido, que es una monarquía, que también funciona bien con la democracia, ¿ya? Pero la mayor parte de los países en el mundo son repúblicas, ¿ya? Que es donde las autoridades son elegidas, ¿ya? Entonces, en Europa, después de la Revolución Francesa, asumió el poder Napoleón Bonaparte, estamos haciendo una retrospectiva, ¿ya? Asumió Napoleón Bonaparte y quiso expandir las ideas liberales y el imperio francés por toda Europa, pero no le funcionó porque las monarquías europeas se unieron para derrocarlo. Dichas monarquías eran Rusia, Prusia, Gran Bretaña, ¿ya? Que querían, y Austria, que querían frenar el avance de las ideas liberales y el avance de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Lo lograron, ¿ya? Y instalaron lo que se llamaba la restauración monárquica, ¿ya? Que era volver al sistema antiguo, al viejo orden, ¿ya? De privilegiados y no privilegiados, ¿ya? Pero, ¿qué pasó en Europa? Que la gente se negó, ¿ya? No querían volver a ser súbditos y de hecho ya querían más participación política, ya querían tomar las decisiones de sus países. Por lo tanto, hubieron estallidos revolucionarios por toda Europa que finalmente desembocaron en que surgieran movimientos nacionalistas, ¿ya? Entonces, los movimientos nacionalistas se dividieron en dos, chiquillos, ¿ya? Que es donde responderíamos la pregunta acá. Surgieron dos movimientos, ¿ya? Uno de división y otro de unificación. ¿Ya? Pero primero definamos qué es la nación, ¿ya? La nación, dice, es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma, ¿ya? Tienen una tradición, cultura, historia en común, ¿ya? Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Chile, que es una nación, ¿no es cierto? Política, ¿ya? Porque fue creada por el Estado. Chile no es una nación histórica de miles de años atrás, sino que tenemos un poquito más de 200 años nomás como país, como nación, ¿ya? Pero como país, como nación y como Estado. Pero hay otras naciones, que son las naciones culturales, que son muy antiguas y que tienen orígenes históricos, ¿ya? Y que tienen una lengua común, por ejemplo, y que han habitado un territorio durante miles de años, por ejemplo. Y ahí nosotros, una nación cultural, tenemos, por ejemplo, la nación mapuche, ¿ya? Que es histórica, que es antigua y que ha habitado estos territorios por harto tiempo, ¿ya? Entonces, esa definición se refiere a la nación. Cuando hablamos de nación estamos hablando de la identidad de un grupo de personas, ¿ya? De una comunidad. Entonces, de ahí nace el concepto de nacionalismo.
Y el nacionalismo se define como la exaltación del sentimiento de unidad, dice, de una comunidad que comparte ciertas características, ¿ya? Entonces, como que yo defiendo mi nación, ¿ya? Me siento orgullosa y la defiendo frente a otros, ¿ya? Tanto para unificarme como para independizarme, ¿ya? Esa es la idea del nacionalismo. Entonces, en Europa surgieron dos movimientos nacionalistas, ¿ya? Los que querían dividirse o independizarse de grandes imperios que lo estaban dominando. Por ejemplo, ahí tenemos a Grecia, Polonia, Bélgica e Irlanda, ¿ya? Y había otros movimientos de unificación. ¿Qué significaba esto? Que estaban separados o divididos en varios reinos chiquititos, pero que compartían un elemento que era que venían todos de una identidad en común, ¿ya? Y estaban divididos, entonces querían unificarse. Ahí tenemos el caso de Alemania e Italia. Perfecto, ¿ya? Entonces, con eso respondimos la pregunta número 1, ¿ya? ¿Qué querían estos movimientos? Primero, ¿o qué elementos compartían estos movimientos nacionalistas? Primero, que estaban influenciados por las ideas liberales, ¿ya? En segundo lugar, que hubieron líderes muy importantes en los procesos que vivieron estos países, por ejemplo, Otto von Bismarck en Alemania y el rey Víctor Manuel II en Italia. En tercer lugar, tenemos que la burguesía fue un grupo importante en la difusión y en el crecimiento de estos movimientos por toda Europa, ¿ya? Como grupo social que tiene los medios de producción, la burguesía, ¿ya? Que tiene riquezas. Y finalmente, la influencia del romanticismo, ¿ya? Que no es un movimiento musical, sino que es un movimiento artístico, ¿ya? Expresado principalmente en pinturas, ¿ya? Que resaltaba la libertad y el individualismo, principios claves del liberalismo, ¿ya? Entonces, el romanticismo fue muy importante en la difusión de estas ideas a través del arte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros, una expresión del romanticismo encontramos la pintura de La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, en donde vemos una famosa pintura donde sale una mujer guiando al pueblo francés, con la bandera francesa guiando al pueblo detrás de ella, ¿ya? Entonces, esa es una expresión del romanticismo. Después la 2 dice, aquí debiera decir 2, pero dice 1, ya un pequeño error. Dice, según el autor, ¿qué elementos hacen unir a los checos como nación? Nosotros tenemos que leer acá, y qué elementos de la nación hacen que los checos se sientan como parte de esa nación, ¿ya? Entonces nosotros debemos leer y encontrar aquellos elementos que lo hacen unir. Primero, por ejemplo, la individualidad histórica, ¿ya? Esto significa que que los checos existen desde tiempos antiguos, ¿ya? Otro elemento dice que somos hermanos, ¿ya? O sea, hay un sentimiento de unidad, ¿ya? Y también que deben defender la unión e independencia, dice, ¿ya? Que el origen de los checos, perdón, es eslavo, ¿ya? Comparten una identidad que es la identidad eslava, ¿ya? Entonces ellos quieren defender eso frente a la dominación de otro país, ¿ya? En este tiempo, los checos estaban siendo dominados por el imperio austrohúngaro, chiquillos, ¿ya? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Chiquillos, cualquier duda me van cortando nomás porque yo me largo nomás para aprovechar bien el tiempo. Ya, bueno. Continuemos entonces. Entonces, surgieron dos movimientos de unificación y son los más destacables de Europa. En este caso, vamos a trabajar con la unidad italiana, la unificación italiana y posteriormente con la unificación alemana, ¿ya? Entonces, quien inició esta idea de unificarse fue el movimiento y el Resurgimiento, ¿ya? Que querían formar un único Estado nacional liberal, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vemos el mapa en este caso, de Italia, y ustedes pueden ver ahí cómo está dividido en varios reinos chiquititos, ¿no es cierto? Entonces, lo que querían lograr los italianos eran unificarse, ¿ya? Ya, vamos a ver entonces quién lideró esta unificación. Fue el reino de Piamonte y Cerdeña, ¿ya? Que era gobernado por los Saboya, que era una familia real, cuyo rey era Víctor Manuel II, y quien tenía su primer ministro, que era Camilo Benso, conocido como el conde Cavour, ¿ya? Entonces ellos eran los líderes o artífices de la unificación alemana, el rey Víctor Manuel II y Camilo Benso, ¿ya? ¿Qué reino comenzó con la unificación entonces? El reino de Piamonte y Cerdeña, ¿ya?
¿Y contra qué países lucharon? ¿Ya? Contra Austria, ¿ya? Que principalmente dominaba los territorios de la bota itálica. No sé si ustedes se dan cuenta que Italia tiene una forma de bota, ¿ya? Por eso se conoce también como la bota itálica. Entonces, Italia, ¿ya? Estaba siendo dominado por otro país que era el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? O Austria. Entonces, Víctor Manuel, ¿ya? O el reino de Piamonte y Cerdeña iniciaron un proceso para expandir su territorio o para unificar, ¿ya? La Gran Italia, ¿ya? Y así fueron avanzando a través de una guerra contra el Imperio Austrohúngaro, quitándoles territorios, ¿ya? Y logrando unificar la parte norte. Posteriormente, ¿ya? Giuseppe Garibaldi, ¿ya? Otro artífice de la unificación, ¿ya? En este caso, los artífices de la unificación fueron 3 líderes: Víctor Manuel, Camilo Benso y Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi empezó a avanzar desde el sur, ¿ya? Con la unificación, ¿ya? Palermo, Sicilia, Nápoles, ¿ya? Y finalmente, al conquistar la parte sur, Giuseppe Garibaldi le entrega los territorios a Víctor Manuel II, ¿ya? Entonces, en 1861, el rey Víctor Manuel II proclama la unificación total de Italia y en 1870 este ejército italiano ocupó Roma, ¿ya? Roma está aquí donde aparece la parte azul o morado, que dice Estados Pontificios. Ahí estaba Roma, ¿ya? Que estaba dominado por el Papa, ¿ya? El Papa de esa época vivía ahí y ahí dominaba toda Italia, ¿ya? Entonces, lo que hicieron los italianos fue también arrebatarle los territorios del Papa y dejarlo en un pequeño espacio, ¿ya? En donde hoy día habita, que es el Vaticano, el país más pequeño del mundo, está dentro de Roma, ¿ya? Entonces, ese pequeño espacio se lo dejaron al Papa, ¿ya? Se lo voy a colocar ahí, se llama el Vaticano. Ese es el país más chico del mundo, ¿ya? Más pequeño, porque ocupa un pequeño espacio que es donde está la iglesia principal y todo lo que tiene que ver con los edificios públicos que sirven para el Papa, ¿ya? El líder de la iglesia católica está ahí. Entonces, también se le quitó poder para unificar totalmente Italia, ¿ya? Pero en la pregunta 5 dice, ¿por qué Italia se transformó en una república, no se transformó en una república después de su unificación? ¿Ya? Eso es una pregunta bastante clave. ¿Por qué Italia ya se unificó, pero por qué no se transformó en una república? Tenemos que ver en este caso, ¿ya? ¿Quién lideró la unificación? ¿Ya? ¿Alguien podría darme la respuesta si alguien la tiene? Si no, la doy yo. De hecho, no la voy a dar. Vamos a inferir una respuesta. Manuel II. Ya, tuvo que ver el Víctor Manuel II, ¿no es cierto? Él ya tenía una monarquía, ¿ya? El sistema de gobierno que él defendía era la monarquía. Por lo tanto, al controlar toda Italia, Víctor Manuel dijo, no necesitamos pasar a ser república, vamos a seguir siendo monarquía y yo voy a ser el líder supremo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en este caso? Italia tomó algunas de las ideas liberales y la aplicó, pero no cambiaron a una república, sino que siguieron siendo monarquía, ¿ya? Entonces después vamos a la pregunta 6, dice, ¿qué elementos, según el autor, hacen de Italia una república? ¿Ya? Nosotros tenemos que ver acá y vamos a encontrar los elementos que hacen de Italia una república. Esta fuente es una fuente primaria, obviamente, pero es de 1931, ¿ya? Italia se conformó totalmente en 1861, ¿ya? Pasó a ser monarquía y después, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, ahí recién pasó a ser una república, ¿ya? Aquí en 1931, este señor, ¿ya? Mazzini, quería que Italia fuera una república, pero hasta esa fecha todavía era gobernado bajo una monarquía por el rey, en este caso el hijo de Víctor Manuel II, que era Víctor Manuel III, ¿ya? Pasemos a la unificación de Alemania. Alemania es un país que está en Europa, ¿ya? Y que en el siglo XIX, o antes de su unificación, estaba dividido en varios reinos chiquititos, como lo pueden ver ustedes ahí, ¿ya? Estaba dividido. Entonces, ¿qué países compartían la identidad italiana? ¿O qué países compartían este gran territorio? Era Austria con Prusia, ¿ya? Que se enfrentaban por el dominio de este país.
Entonces, ¿quién lideró la unificación alemana? Fue Prusia, ¿ya? Prusia, a través de sus dos líderes, ¿ya? Primero, el rey Guillermo I de Prusia y Otto von Bismarck, que era su canciller. Estos dos señores tomaron las riendas para la unificación de Alemania. Prusia era un reino que compartía estos territorios alemanes, por lo tanto, este reino empezó con la unificación o comenzó a liderar para que todos los países o todos los reinos chiquititos que estaban en Alemania se unificaran, ¿ya? La 8 dice, ¿con qué países entró en conflicto Alemania para su unificación? ¿Ya? Nosotros, a partir de la lectura del texto, vamos a encontrar la respuesta, ¿ya? Entonces, con el primer país que entra en conflicto es con Austria, ¿ya? Donde le quita varios territorios a Austria, ¿ya? Recordemos que Prusia lidera esto, entonces Prusia le empieza a quitar territorio a Austria, posteriormente empieza a consolidarse el imperio alemán, posteriormente entra en conflicto con Dinamarca y finalmente con Francia, ¿ya? Entonces, de esa forma, a través de esos tres conflictos, en 1871 la unificación por parte de Prusia se termina y se proclama el Imperio Alemán, ¿ya? Con Guillermo I como emperador y Otto von Bismarck como canciller, ¿ya? Entonces, de esa forma, a partir de lo que hizo Prusia para unificar al país, se unifica totalmente Alemania, ¿vale? Entonces, aquí dice un texto para tener presente, el nacionalismo puede ser bueno, chiquillos, ¿ya? Cuando defendemos y nos sentimos orgullosos de nuestra nación y todos los elementos que le hacen unirse, ¿ya? Pero también puede ser positivo en ese ámbito, pero también puede ser negativo cuando tenemos eh, una nación que quiere pasar por encima de las otras. Entonces ahí nosotros tenemos el caso más radical que ocurrió en Alemania con el nazismo, ¿ya? En donde Alemania inició una política expansionista y comenzó a pasar por encima de otros países. Lo mismo, por ejemplo, con el imperialismo que hicieron muchos países europeos, ¿ya? Pero Alemania lo llevó a un nivel más alto al iniciar una exterminación de otras naciones, ¿ya? Por ejemplo, los judíos, ¿ya? Por pasar encima de Polonia, por ejemplo, de Francia, en su afán por expandirse, por Austria también, ¿ya? Después había un trabajo que teníamos que hacer con diagrama de Venn, ¿ya? Un diagrama de Venn es una forma de encontrar las diferencias y similitudes entre dos fuentes, ¿ya? O entre dos textos. Entonces yo les coloqué aquí una fuente 1 y una fuente 2, y aquí había que encontrar las ideas propias de cada uno y las ideas en común, ¿ya? La idea en común, por ejemplo, de estos dos textos, ¿ya? Si ustedes lo leen, van a encontrar que ambos hablan sobre la unificación y la política expansionista, por un lado, de Piamonte, y la política expansionista de Prusia, por otro lado, ¿ya? Para unificar ambos países, ¿ya? Si vamos a la idea particular de la fuente 1, vamos a encontrar que aquí la unificación fue liderada por un país, ¿ya? Fue un afán expansionista, dice, un afán económico y el protagonismo de la burguesía. Y acá en la idea particular de la fuente 2, nosotros también debemos encontrar aquí la idea propia, ¿ya? Aquí aparece Otto von Bismarck, ¿ya? La lucha entre Austria y Prusia por liderar esta unificación que finalmente eh, es llevada a cabo por Prusia, ¿ya? Entonces, de esa forma completamos ese diagrama. Después, tenemos acá los estados nacionales en América. ¿Cómo se expresó este nacionalismo en América? ¿O qué procesos se dieron en América ya frente a esta realidad que se está expandiendo por Europa y que también llegó a América? Primero, un debate entre centralismo y federalismo, dice. ¿Ya? Los países se vieron enfrentados a la realidad de elegir cómo iban a estructurar su Estado, ¿ya? Hubo países que dijeron, ya, nosotros vamos a ser Estado unitario o Estados centralistas, como en el caso de Chile, con un Estado unitario y un poder central, ¿ya? Otros países dijeron, nosotros vamos a hacer un Estado federal, ¿ya? O vamos a elegir el federalismo, la cual le entrega autonomía a su Estado federal, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos a Estados Unidos, donde cada Estado tiene sus propias leyes, ¿cierto? O sea, son un país gigante, ¿no es cierto? Pero que
cada estado tiene sus propias leyes, comparten mucho en común, tienen leyes así a nivel general, pero cada estado también es autónomo, ¿ya? El federalismo también se aplica en Brasil, ¿ya? También es un estado federal, Argentina, ¿ya? Y México, ¿ya? Entonces Chile también Chile es un país, un estado unitario, hay un solo estado, ¿ya? Que aplica sus leyes a todo el territorio nacional, de norte a sur y de este a oeste. El fracaso de la unidad fue otro problema que tuvo que enfrentar América Latina. ¿Cómo se expresó esto? En que en 1819 Simón Bolívar quería crear el Gran Colombia, ¿ya? Que finalmente fracasó este proyecto. Entonces el Gran Colombia se dividió en 4 países: Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. La idea de Simón Bolívar era crear un país gigante, un país latinoamericano, ¿ya? Pero no funcionó por todos estos elementos que nosotros encontramos aquí: disputas fronterizas, intereses de clase, ¿ya? Diversidad étnica y cultural, y obviamente porque no se ponían de acuerdo, ¿ya? Porque era muy diverso, había una diversidad social en América Latina ya en esa época. Cada uno de las regiones que había, o de los territorios, quería su propio país o su propia forma de gobierno. Entonces, a la larga eso provocó que el Gran Colombia fracasara. También hubo intervenciones extranjeras en América, ¿ya? En América Latina, estamos hablando. ¿Ya? España, por ejemplo, quería recuperar sus territorios que había perdido en la guerra de independencia, ¿ya? Francia quiso intervenir América Latina y de hecho se apoderó de un pequeño territorio que hoy día, no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de la Guyana Francesa, ¿ya? También Francia quiso quitarle territorio o quería asentarse en México, ¿ya? Se inició una guerra con México y también Estados Unidos, ¿ya? Francia no logró avanzar en su expansionismo por México, pero Estados Unidos sí lo logró, ¿ya? De hecho, Estados Unidos le quitó la mitad de México, ¿ya? De lo que hoy es México, o la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, antes era de México, chiquillos. Es decir, California, Texas, ¿ya? Nueva Orleans, los estados sureños de Estados Unidos, antes eran de México, ¿ya? Profe, ¿Sí? Guayana Francesa es el país que, o sea, es un pequeño territorio que es el que se encuentra al norte de América del Sur, Sí, uno que sí, está limita con al norte Brasil. de Brasil, sí, y Ah, todavía es una colonia francesa, ¿ya? Ahí por lo menos se pudo instalar Francia, ¿ya? Esa es la Guyana ya. francesa. Lo siguiente es los conflictos entre las nuevas naciones. Obviamente los países, después de independizarse, entraron al tiro en guerra. Desde que nos formamos, como que las cosas no han andado bien entre estos países. Bueno, ahora no hay tantas guerras, pero en esa época la única forma de solucionar las cosas era la guerra, decía. Entonces, se sucedieron varios enfrentamientos. Por ejemplo, uno de los primeros, o lo más importante, fue la disolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿ya? Entonces, este gran territorio se dividió en 3 países: Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿ya? Y también otro conflicto que se dio en América del Sur fue la guerra entre Chile, Perú y Bolivia. Que esta guerra, que se dio en 1836 a 1839, no es la guerra del Pacífico, Chile, es otra. Es la primera guerra que hubo entre estos 3 países, ¿ya? De la cual Chile ganó, ¿ya? Y no ganó territorio, sino que logró que la Confederación Peruano-Boliviana se disgregara y Perú y Bolivia quedaran separadas como 2 países, porque la idea de la Confederación era conformar un gran país eh, bajo la unidad de Perú y Bolivia, ¿ya? Pero ese intento también fracasó porque Chile ganó la guerra, ¿ya? Eso se ve con mayor profundidad en la guía número 4. Entonces, con eso respondimos la 10 y la 11. Y la 12, ¿qué factores hicieron que los intentos de unificación americana fracasaran? Obviamente, la diversidad, ¿ya? Étnica y cultural que había en América no permitió la unidad, ¿ya? Ahí nosotros debemos responder esa pregunta con lo que encontramos aquí, donde dice el fracaso de la unidad, ¿ya? Entonces, fracasó esa idea de lograr un gran país latinoamericano porque no se ponían de acuerdo y porque había muchas diferencias y rivalidades, ¿ya? Bien, aquí vayan diciéndome cada una de las definiciones. A ver, la uno dice exaltación del sentimiento de pertenencia a una nación. ¿Cómo se llama esa exaltación de la nación? Pueden responder con audio o en el chat. Nacionalismo. Muy bien, nacionalismo, Bárbara.
Segundo, dice movimiento artístico que aportó al desarrollo del nacionalismo. ¿Ya? Romanticismo. Romanticismo. Muy bien, romanticismo. 3, dice reino que lideró la unificación alemana. Rusia. Rusia. Prusia, muy bien. Que no es lo mismo que Rusia, ¿eh? Prusia era un país que No, ya no no. existe porque hoy día es parte de Alemania. 4, líder y canciller que logró la unificación alemana. Bismarck. Bismarck, muy bien. 5, grupo social con poder Burguesía. económico que impulsó el nacionalismo. ¿Cómo? ¿Burgueses? Burguesía, muy bien, ¿no es ¿no? cierto? ¿Burgueses o burguesía? 6, líder americano que fundó el Gran Colombia. Bolívar. ¿Cómo se llamaba el apellido? Bolívar. Bolívar, muy bien. Claro. Excelente. Tipo de Estado aplicado en Estados Unidos. Estado Estado federal. P, federal, muy bien. Y 8, Federal. tipo de Estado en donde un conjunto de leyes se aplica, por Estado ejemplo, Chile, unitario. Estado unitario. Y esa es la guía, chiquillos, ¿ya? Espero le haya quedado clarito, ¿ya? Y nos estaremos viendo la próxima vez, ¿ya? Pueden dejarme su duda en el correo o en el Instagram de Historia LPPN, ¿ya? Ahí pueden también encontrar información y consultarme, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Ya, a ver, antes que se acabe